ejemplo, es una aplicación de cómo es una aplicación para estimar la demanda potencial del mercado. Vamos a suponer que ustedes quieren fabricar cubrebocas, ¿no? Dada la crisis actual, nosotros consideramos que la demanda de cubrebocas va a aumentar exponencialmente en estos días. También sabemos que hay escasez de este producto y por lo tanto consideramos que hay una oportunidad de mercado si fabricamos cubrebocas. Bueno, aunque parezca muy lógico pensar que hay una demanda insatisfecha, bueno, tendríamos que hacer el análisis para saber cuántos cubrebocas podríamos producir, ¿no? O cuántos cubrebocas específicamente demanda el mercado. Sabemos que la crisis no durará más de un año, no sé, quizá dure 3 meses o 2 meses, entonces nuestro horizonte de tiempo es semanal. Entonces en este caso lo que queremos es encontrar la demanda potencial de cubrebocas para dentro de 4 semanas. Siguiendo los pasos tendremos que definir el producto, en este caso es un cubrebocas. Podríamos definir qué es un cubrebocas desechable por la facilidad de fabricación. Después hay que definir o delimitar la población, es decir, en cuántas personas delimitar la población, ¿no? Podemos definir en este caso que va a ser para la ciudad de Durango solamente. En cuanto a las fuentes de información, aunque pudiéramos acceder a los datos históricos de a lo mejor alguna cadena de farmacias que tenga datos sobre las ventas de cubrebocas, si utilizar estos datos, hacer algún análisis econométrico y predecir cuál sería la demanda, quizá esta predicción no sería la real, porque la situación actual es muy diferente a la situación que teníamos hace 3 meses. Entonces, los datos históricos quizá no nos den la información que necesitamos para este análisis. Podríamos también utilizar algunas fuentes secundarias, ¿no? A lo mejor la OMC publica cuál es la demanda que ellos estiman de cubrebocas, sin embargo nosotros necesitamos algo un poco más específico para la ciudad de Durango y difícilmente podríamos encontrar ese dato. Por lo tanto, optamos por la aplicación de encuestas. Para la aplicación de encuestas necesitamos considerar 2 aspectos importantes. El primero es el diseño de la encuesta y el segundo es el tamaño de la muestra. En cuanto al diseño, es importante que el planteamiento de las preguntas se haga teniendo en cuenta el objetivo. En este caso, el objetivo es el consumo de cubrebocas promedio por persona a la semana. Hay que recordar que la demanda tiene 2 aspectos importantes. Es la cantidad de consumo y que ésta se mueve a partir del precio. Entonces podríamos preguntar cuál es el precio máximo que están dispuestas a pagar las personas por un cubrebocas. Hay que recordar que en estos tiempos las personas podrían estar dispuestas a pagar un precio muchísimo más alto del que pagarían si no hubiera una contingencia, ¿no? También podríamos preguntar, bueno, una contingencia. En este caso también influyen los ingresos mensuales, los ingresos de las personas, entonces podríamos preguntar cuáles son los ingresos mensuales, hay que especificar en qué unidad en pesos y dado que hay muchas posibilidades, muchas posibles respuestas para estas 2 preguntas, es importante especificar algunos intervalos para facilitar que las personas contesten las preguntas y que tampoco sea tedioso para ellos. Y por supuesto la pregunta que más nos interesa, que es cuántos cubrebocas utilizó la semana pasada. En este caso decimos directamente la semana pasada, nos facilita el análisis dado que lo que nosotros queremos saber es el consumo promedio de cubrebocas a la semana. Sin embargo, no solo es eso, es muchísimo más fácil para las personas recordar cuántos cubrebocas pudo haber usado. Quizá dijo, ay, ¿cuántas veces salí? No, pues fui a trabajar 5 días y todos los días utilicé un cubrebocas 5 días. O quizá solamente salí al mandado 2 veces, entonces utilicé 2 la semana pasada. Acordarse de todas las veces que utilizaste el cubrebocas el mes pasado es mucho más difícil y por lo tanto menos confiable. Igualmente en este caso no es necesario poner intervalos porque no vamos a decir que utilizamos 1.3 cubrebocas, ¿no? Pues utilizar 1 o 2 cubrebocas, ¿no?
tampoco vamos a decir que utilizamos 10 o 15, son valores muy poco probables. Entonces los resultados pues irán tal vez de 0 a 10. La razón por la que usamos encuestas en este caso fue porque no se había tenido una situación de este tipo en el pasado. Entonces no podemos aprender del pasado y por lo tanto es importante considerar la situación actual. Tal vez la demanda siga aumentando, entonces para no subestimar o por el contrario sobreestimar la demanda, podríamos incluir algunas preguntas que nos hagan. Por ejemplo, si un gran porcentaje de personas dijo que no había usado ningún cubrebocas la semana pasada, entonces uno se preguntaría por qué. Podría ser porque estaban agotados y al no tener acceso a ellos, al no tener acceso a ellos no significa que no se esté usando, sino al contrario, que son precisamente la demanda insatisfecha, ¿no? Si el precio era muy alto, podemos ver que quizá ofreciendo los cubrebocas a un precio menor, entonces podríamos ganar gran parte del mercado. Pero si la razón por el contrario es que no lo usó porque estuvo en cuarentena y no salió en toda la semana, bueno, esto podría estar sobreestimando la demanda. Si por el contrario considera que no es necesario o no es importante todavía, no es importante utilizar el cubrebocas en esta situación, entonces eso nos estaría diciendo que cierto porcentaje de la población no está aún consciente del problema. Si estas personas aparte dijeron que no les parecía que fuera grave la situación o que se veía controlada, como la información que nos arroja la siguiente pregunta, entonces podríamos esperar todavía aumentos de demanda cuando estas personas consideren que la situación ahora sí es grave, ¿no? Tal vez este no sea el caso, pero supongamos que ustedes están generando un nuevo producto, entonces es muy importante saber los gustos de la población para definir el diseño de nuestro producto. Por ejemplo, si no estamos seguros de qué tipo de mascarilla, de qué tipo de cubrebocas vamos a producir, podemos preguntarlo, ¿qué tipo de mascarilla prefiere? Si prefiere una de tela, una desechable o de hecho una mascarilla quirúrgica, ¿no? También podemos preguntarles cuáles son las características que más les interesan. Tal vez podemos darle un plus a nuestro producto a través de lo que digan. Si lo más importante para ellos es, por ejemplo, que se entregue a domicilio, entonces podemos agregar como estrategia de venta la entrega a domicilio del producto. Bueno, para obtener el tamaño de la muestra, es decir, para saber cuántas encuestas debemos realizar, tenemos que considerar el intervalo de confianza, la desviación estándar poblacional y el error permitido. Nosotros definimos que sea a un nivel de confianza del 99%. Obtener los intervalos es muy fácil dado que tenemos ya las tablas de la distribución de probabilidad. De hecho, les compartí un archivo en donde pueden ver estas tablas. La primera tabla, que es la de la distribución normal, y el objetivo es encontrar el valor del error. Cabe mencionar que el archivo que les comparto es de una sola cola y por lo tanto, para encontrar el valor debemos dividir el 1% entre 2, como se muestra aquí. Eso nos daría un valor del 0.05. Los valores de la desviación normal están, si se fijan, este es el mayor del 5 y acá es el más cercano a 0. Conforme se va recorriendo hacia acá, el valor es más pequeño. Aquí en este caso ya tengo identificados los valores, ¿no? Como pueden ver, no hay exactamente un .005, de hecho está entre el 0051 y el 0049. Les recomiendo que si les pasa esto, utilicen siempre el menor. Recuerden que si pusieran entonces estarían permitiendo un poquito más de error. Entonces mejor utilizamos este valor. Entonces ya que identificamos el valor en la tabla, sumamos el 2.5 de la fila con el 0.08 de la columna y esto nos generaría un valor de 2.58. Es decir, el intervalo de confianza al 99% es una Z igual a 2.58. En cuanto a la desviación estándar de la población,
Tendremos que encontrar un estimador insesgado. Esto lo hacemos a través de la raíz cuadrada de la cuasivarianza, ¿no? Pero de una prueba piloto, digamos de 20 encuestas. Para este caso utilizamos un ejemplo hipotético, ¿no? En donde suponemos que aplicamos 20 encuestas y como resultado del número de cubrebocas que utilizan las personas a la semana pusimos estos datos. Son datos ficticios. A partir de aquí podemos analizar algunos datos estadísticos generales, ¿no? Como saber cuál es el promedio o la media igual al promedio de nuestras 20 encuestas, nuestros 20 resultados. Podríamos sacar el mínimo, por ejemplo, y vemos que la media es 3.65, entre 3.65 cubrebocas. El mínimo debe ser 0. El mínimo debe ser 0 y el máximo, como les acabo de comentar, pues debe ser 7, ¿no? La cuasivarianza es de hecho igual a la varianza, pero en lugar de dividir los datos entre n, los dividimos entre n-1. Sin embargo, Excel tiene aquí una fórmula directa. Aquí pueden ver la varianza que ellos consideran como varianza poblacional total y la varianza .s que se refiere a sample, es decir, a la función de la muestra, y esta es la que divide entre n-1. Entonces simplemente hay que calcularla. Esta varianza, según nuestros datos, es de 4.36 y por lo tanto la desviación, esta varianza en términos de desviación sería la raíz cuadrada de esta cuasivarianza, que es 2.08, y es la que vamos a utilizar para obtener y es la que vamos a utilizar para calcular el tamaño de la muestra. Por último, necesitamos el error permitido. Si definimos el error en una unidad, que sería un cubrebocas, entonces si el promedio que obtengamos de si el promedio que obtengamos de nuestra muestra es 5, pues entonces hay un error en la demanda entre 4 y 6 cubrebocas. Pero esta es una demanda por persona, ¿no? Si suponemos que tendremos muchas personas utilizándola, bueno, puede ser un error bastante amplio. Bueno, en este caso lo obtenemos como el 20% de la desviación poblacional. Y este es igual a 0.4. Bueno, ya que tenemos nuestros 3 elementos, podemos aplicar la fórmula que se obtuvo en los otros videos, ¿no? Es decir, Z sería igual a 2.58, es decir, Z sería igual a 2.58, la desviación estándar poblacional de 2.08 y el error de 0.4, ¿no? Aplicamos la fórmula y esto nos dice que deberíamos aplicar 179.9 encuestas, bueno, 180 encuestas, y esto con un nivel de confianza del 99% y un error máximo permitido de 0.4. Recordemos que el objetivo de esto es obtener la demanda potencial. Entonces necesitamos analizar los resultados de nuestra encuesta. Supongamos que aplicamos nuestras 180 encuestas y que como consumo promedio de cubrebocas por persona a la semana tuvimos un resultado de 3 cubrebocas y multiplicamos este valor por la población potencial, la cual vamos a calcular con base en la población objetivo.
que son los habitantes de la ciudad de Durango. Este dato lo sacamos muy fácilmente de INEGI. Este es del último censo de población del 2005, que es el dato vigente. Ahorita está el 2020, entonces pues, tendremos datos nuevos. Y bueno, aquí está, 654.876 habitantes tenía la ciudad de Durango en el año del 2015. Primero tenemos que estimar entonces cuál sería la población hoy en día con base en este valor y después estimaremos la población potencial dentro de 4 semanas. Esto es más que otra cosa para ejemplificar cómo obtener estos valores. Necesitamos conocer la tasa de crecimiento de la población. Vamos a suponer que la tasa de crecimiento, ahora para obtener la tasa de crecimiento, vamos a suponer que la tasa de crecimiento de la población de la ciudad de Durango es la misma que la tasa de crecimiento del estado de Durango. Vamos a buscar algunos valores históricos para calcular la tasa de crecimiento de la población. Entonces, el Consejo Nacional de Población hace algunas estimaciones, hace proyecciones y estimaciones. Vamos a bajar los datos. Aquí está, bases de datos de las proyecciones. Vamos a buscar no vamos a buscar las proyecciones, aunque quizá nos ayuden. Vamos a buscar los datos. Aquí están bases de datos. Aquí están las proyecciones, pero queremos los datos. Población a inicios de años y bajamos este valor. Entonces abrimos nuestro archivo. Vemos aquí que viene por año, entidad, género, edad, sexo, mujer y hombre. Por lo tanto, tenemos que sumar las poblaciones. Tenemos que sumar esta tabla para cada una de las entidades. Entonces podemos filtrar. Vamos a filtrar los datos. Buscando la población del estado de Durango, que es esta. Pero aún así tenemos que sumar cada uno por año. Entonces voy a copiar todos estos datos. Entonces aquí ya tengo los datos solamente de Durango y tengo que filtrarlos por año. Entonces si este empieza en 1970, 1971, 1972 y termina, vamos a analizarlo hasta este año, que es el 2020. Bueno, como pueden darse cuenta, hay que sumar todos los valores por año, ¿no? Entonces aquí pongo los años de 1970 al 2020, que es el actual, y vamos a sumar si el valor del año, que es este, es igual a 1970, entonces vamos a sumar el valor de la población. Entonces esto va a ser fijo, control F4, este también. Y lo único que va a cambiar pues va a ser el año. Damos doble clic para calcular los valores. Bueno, aquí se calcularon unos demás. Y entonces tenemos ahora sí del año la población total. Para sacar tasas de crecimiento solo tenemos que poner igual a la diferencia entre la tasa actual menos a la diferencia entre el valor actual menos el anterior
entre el anterior, es decir, en términos del anterior, cuánto creció con respecto al último año o al año pasado. Dado que este archivo es tal cual al inicio del año, pues sería con respecto a enero del año pasado. Y sacamos todas las tasas. Vamos a tomar un promedio. Sacar un promedio de las tasas. Y esto es igual a 1.0131, ¿no? Si lo ponemos en términos de porcentaje, es una tasa de crecimiento anual. En términos de porcentaje es una tasa de crecimiento anual del 1.3%. Bueno, entonces aquí obtuvimos ya la tasa de crecimiento de la población de Durango. Y dado que para nuestro análisis suponemos que la tasa de crecimiento de la ciudad de Durango, voy a poner aquí la tasa de crecimiento de la ciudad de Durango es igual a la tasa de crecimiento de es 13, 12, 31, 23. Entonces vamos a utilizar una tasa de crecimiento anual. Entonces, si en el 2015 Durango tenía 654.874 habitantes, ¿cuántos tendría hoy a una tasa del 1.31%? ¿no? Entonces, esto es igual a este valor por 1 más la tasa, ¿no? Bueno, y esto es igual a este valor por 1 más la tasa, y esto elevado al número de periodos, que en este caso son 5 periodos porque son 5 años, y porque son 5 años. Y entonces tenemos que para el 2020 tendríamos una población en Durango de 698.988. Pero no solo queremos para enero del 2000. Pero ¿qué pasa si queremos para 4 semanas después? Vamos a sacar la tasa semanal. Vamos a suponer que esta población es al día de hoy. Y entonces tenemos que sacar una tasa semanal. Si suponemos que un mes tiene 4 semanas y que un año tiene 12 meses, entonces un año tendría 48 semanas y lo único que tendríamos que hacer sería dividir la tasa anual entre las 48 semanas. Entonces, para el 2020, 4 semanas después, esta población sería esta semana por 1 más la tasa semanal en este caso, y esto elevado a los periodos que en este caso son 4. Y entonces esta sería la población. Y entonces esa sería la población potencial dentro de 4 semanas. Después de que encontramos la población potencial, solamente nos resta calcular la demanda potencial, que sería multiplicando esta población por las 3 piezas de cubrebocas por semana. Entonces, si se fijan, hay una diferencia importante en el error, a pesar de que el error que permitimos parecía muy pequeño.
Esto es porque este error es por persona. Entonces, si la demanda es alta, entonces el error entre las cantidades estimadas pues va a ser también amplio.